Bueno, retomando con el módulo o la clase de financiación propia, ya que me quedaron algunos temas por desarrollar. Creo que en el módulo anterior había quedado en la puerta de este tema que acá estoy compartiendo, resultados no asignados. Así que bueno, los pocos temas que quedan de la unidad 16 los voy a desarrollar en este siguiente módulo. Nosotros recordamos que cuando se cierra un ejercicio contable, al finalizar este ejercicio se va a determinar el resultado del mismo, o sea, la variación patrimonial, dejando fuera, obviamente, todo lo que es la interacción entre el ente y los propietarios. Ese resultado que se determina al cierre del ejercicio puede ser positivo o negativo, o sea, puede ser una ganancia o puede ser una pérdida. Y se va a estar contabilizando en el patrimonio neto, donde en la cuenta de resultados no asignados. ¿Qué significa esta cuenta? Y bueno, que van a ser resultados que no tienen a ese momento una asignación específica, de ahí el nombre, resultados no asignados. También lo podemos encontrar con el nombre de resultados acumulados, o sea, están acumulados a ese momento y no tienen una asignación específica. Vamos a hacer por un minuto un ejercicio de memoria de lo que deberían recordar, deberían haber visto en la asignatura Contabilidad 1. Recordemos el estado de resultado. O sea, yo acá les hice una pequeña aproximación a un estado de resultado con solamente dos cuentas, una cuenta de resultado positivo venta y una cuenta de resultado negativo costo de mercaderías vendidas y una determinación del resultado del ejercicio. Positivo, 500 pesos. Recuerdan que una vez determinado el resultado del ejercicio, analizado el estado de resultado, donde se analizan las causas de ese resultado, las causas de la variación patrimonial, las cuentas de resultado tienen origen y fin en el mismo ejercicio, o sea, nacen y mueren en el mismo ejercicio. ¿Cómo era su finalización en el ejercicio? Bueno, al cierre del ejercicio lo que se hace es una registración donde se las va a cancelar a todas las cuentas. Entonces recuerdan ese asiento en la que se van a cancelar todas las cuentas de resultado, o sea, todas las cuentas de resultado positivo las vamos a debitar, todas las cuentas de resultado negativo las vamos a cancelar. Por diferencia que aparece, por diferencia aparece el resultado del ejercicio que se está enviando, acá aparece la cuenta resultados no asignados. En el caso del ejemplo, el resultado no asignado, resultado positivo de 500, por eso tiene cuenta de patrimonio neto, va a tener obviamente incremento en el patrimonio neto. Ahora, estos resultados van a permanecer sin un destino específico, van a permanecer en el patrimonio neto acumulados en esta cuenta, ¿hasta qué momento? Bueno, hasta que el órgano de decisión del ente en cuestión resuelva qué hacer con estos resultados. Si estos resultados fueron positivos, porque tranquilamente pudieron haber sido negativos, pero si fueron positivos, hay una distinta gama de posibilidades en cuanto al tratamiento de los mismos. ¿Qué puede pasar? Que se decida retenerlos para reinvertirlos en cualquier actividad productiva del ente en cuestión, que se los afecte específicamente, que se constituyan como reservas, o que no se les haga ningún tipo de afectación específica y se los mantenga en resultados no asignados, o que se los distribuya como beneficios en forma de dividendos a los dueños o propietarios o accionistas de acuerdo al tipo de organización que tengamos. Yo acá les resumo cómo sería la asignación cuando se decide esto de la cuenta resultados no asignados. O sea, dijimos que se incrementa, obviamente, al incrementarse el patrimonio neto, la tenemos la cuenta acreditada. Si vamos a decidir una afectación, lo que vamos a hacer contablemente es debitar esta cuenta por la cantidad que vamos a decidir afectar. Fíjense que acá yo en este ejemplo pongo que de los 500 pesos que tenemos acumulados como utilidades no asignadas a ese momento, decidimos afectar, la asamblea de accionistas o el órgano de decisión decide afectar a este momento con afectación específica, o sea, con la creación de una reserva, los 200 pesos, y decide abonar a los propietarios o accionistas una cantidad de dividendos, otros 200 pesos. O sea, de los 500 decide afectar 400. Obviamente, quedando 100
sin una afectación específica, quedan acumulados en esta cuenta de resultados no asignados. Bueno, este es el tratamiento, esta es la idea de los resultados no asignados. Ahora, yendo a una de esas afectaciones específicas, cuando la asamblea o el órgano de decisión decide con esos resultados no asignados destinarlos a algún tipo de asignación específica, aparece esta cuenta, esta partida, que son las reservas o ganancias reservadas. Por tanto, podríamos definir a las reservas como ganancias que quedan retenidas en el ente, pero con un destino específico. Esta es la característica distintiva y fundamental de las reservas. Se retienen, pero se les asigna un destino específico. Ahora, nosotros sabemos que los destinatarios naturales de las utilidades, de los beneficios de un ente, de una sociedad, obviamente van a ser los propietarios o socios. Pero bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Que los organismos de decisión del ente decidan, por algún motivo, restringir parte de esas utilidades y afectarlas a un destino en particular, o directamente puede decidir dejarlas sin una afectación específica y no distribuir toda la cantidad de utilidades que tuvo en un determinado ejercicio una sociedad. Así que, si bien sabemos que los destinatarios naturales son los socios, los mismos socios en los organismos de decisión pueden decidir que en vez de todos los resultados positivos, todas las ganancias sean distribuidas, sean asignadas como una remuneración a ese capital aportado, se destinen específicamente a alguna cuestión, o que no se destinen, pero que tampoco se distribuyan. Entonces, los motivos particulares, los motivos por los cuales se decida no asignarlos, o no distribuirlos, o asignarlos específicamente a algún tipo de cuestión, bueno, puede pasar porque dentro del ente se decidan encarar nuevas inversiones, expandir la actividad, se puede decidir resguardar fondos para futuras contingencias, obviamente también por cuestiones de un mandato legal o estatutario. O sea, ahora vamos a ver que una de las posibilidades de la afectación específica está determinada por la ley. También puede decidirse no distribuir dividendos y asignar a una cuenta específica para mostrar una mayor situación de solvencia ante los acreedores. Así que, teniendo en cuenta el origen de la afectación específica de este resguardo de ganancias, de esta reservación de ganancias, las podemos clasificar a las reservas en dos grandes grupos, las que denominamos obligatorias y las que vamos a denominar libres o facultativas. Las obligatorias pueden ser de dos tipos, o sea, la obligación puede provenir de la norma legal, de un mandato legal, o puede provenir del estatuto social, que el estatuto social, de manera interna, o sea, para el desenvolvimiento societario, es como si fuera una ley para la sociedad, una ley interna, vendríamos a decir. La Ley General de Sociedades, en el artículo 70, establece que tanto las sociedades por acciones como las sociedades de responsabilidad limitada van a tener que enviar de todas las ganancias líquidas y realizadas obtenidas en el ejercicio una determinada porción a una reserva que se denomina obviamente legal, porque se constituye por este mandato legal. ¿Cuál es la cantidad? ¿Qué nos dice la ley? Bueno, que se va a destinar por lo menos un 5% de estas ganancias y hasta cumplir o hasta llegar al 20% del capital social. Esto es lo que nos dice la ley. Así que, obviamente, de las utilidades líquidas y realizadas en todo ejercicio, hay que primero ver lo que nos dice la ley en cuanto a cumplir con esta normativa. Este tipo de reserva, la que denominamos reserva legal, van a ser de afectación o distribución prohibida, o sea, los importes que quedan retenidos no van a poder ser distribuidos bajo la forma de beneficio, de dividendos, perdón. Lo que sí se puede hacer es utilizarla para el caso de la absorción de pérdidas. ¿Recuerdan cuando vimos en el módulo anterior las reducciones de capital, y una de las posibilidades de disminución del capital era para absorber pérdidas? Bueno,
Las reservas legales también pueden utilizarse para absorber pérdidas. Ahora bien, en el caso de que una porción de las reservas legales se destinara a la absorción de pérdidas, a medida que transcurren los próximos ejercicios y se generan resultados positivos, no se van a poder distribuir dividendos a los accionistas hasta que no se vuelva a restablecer el importe de la reserva legal. Así que estas son las limitaciones que tiene la reserva legal y las utilidades retenidas en este tipo de cuenta. La segunda de las reservas obligatorias es la que pueden venir establecidas o reguladas por el estatuto societario. ¿Y qué puede pasar? Bueno, cualquier tipo de sociedad puede llegar a incluir en su estatuto social, o en el contrato social, la exigencia de reservar alguna porción de sus utilidades para un fin específico. Obviamente van a ser obligatorias para el ente, por eso las clasificamos dentro de este grupo. Obligaciones para el ente, obligación para los administradores del ente para que las constituyan. Obviamente esto no puede ser pasado por alto. Y por último vamos a tener las reservas facultativas o libres, que también están previstas en la Ley General de Sociedades, en el mismo artículo 70, las denomina otras reservas. Ahora, estas reservas, ¿por qué se las denomina reservas libres? Bueno, porque decididamente dependen de la voluntad de los socios, reunidos obviamente en los organismos de decisión. O sea, no es que tienen una manda ni legal ni estatutaria, sino que ante determinadas situaciones, ante determinadas necesidades, en el momento en que se reúnan en ese organismo de decisión, la asamblea o reunión de socios, dependiendo del tipo societario, deciden reservar alguna porción de las ganancias líquidas y realizadas de la sociedad para, por ejemplo, la adquisición de activos fijos, para, por ejemplo, guardar fondos para abonar dividendos futuros, para la ampliación de la planta o el establecimiento, para la compra de rodados, para la compra de una maquinaria, para ayuda social a los empleados. Los motivos pueden ser diversos, y en muchos casos, analizando los estados contables, a veces aparecen reservas y no se les pone un destino específico. Es una manera que tienen los organismos de decisión de restringir parte de las utilidades y que se fueran de la sociedad como dividendos, los restringen sin una afectación específica más allá de lo que dice la teoría contable. Bueno, por último, el punto del programa nos pide que desarrollemos los dividendos. Dividendos que pueden ser dividendos en especie o dividendos en efectivo. ¿Qué son los dividendos? Bueno, los dividendos van a ser la manera que tienen las sociedades de retribuir al capital aportado, la manera que tiene de retribuir a los aportantes de los fondos en esta fuente de financiación que venimos desarrollando. Ustedes fíjense que en el título les puse no solo los dividendos en efectivo, dividendos en especie, sino que dejé aclarado también que hay otra posibilidad que van a ser dividendos en acciones liberadas, que también lo voy a desarrollar. Acá vamos a diferenciar entre dos grandes grupos de sociedades. Cuando son las sociedades más simples, las sociedades de personas, en los mismos contratos que se generaron al momento de establecerse, ya puede quedar establecido que tanto las ganancias o pérdidas que se determinen al cierre de un ejercicio contable se transfieran de manera automática a las cuentas particulares de los socios sin mayores requerimientos, sin mayores trámites, sin mayores formalismos. Obviamente, ¿cómo los van a mandar esas ganancias o pérdidas? Fundamentalmente las ganancias, bueno, en proporción a sus tenencias. Ahora bien, hay otro grupo de sociedades que son más complejas, son las sociedades que tienen un tipo de organización, lo que denominaríamos las sociedades de capital, dentro de las cuales tenemos siempre las más importantes, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, donde esa automaticidad ya no es así, ya no es tan automático el hecho de que se generen las utilidades, se terminen las utilidades en el ejercicio y se distribuyan sin ningún tipo de formalismo a los socios o propietarios. ¿Qué se necesita? Bueno,
que los organismos de decisión, reunidos y con las mayorías necesarias, tomen, valga la redundancia, la decisión de hacer efectiva la distribución de dividendos, o sea, el pago, la remuneración a los dueños o propietarios. Así que esta situación se va a resolver de manera explícita, de manera formal, en los organismos de decisión, asamblea o reunión de socias, dependiendo el tipo societario que sea, y obviamente se va a decidir la cantidad y la modalidad. O sea, ¿a qué me refiero con la modalidad? Una vez que se analizan el estado contable, se analizan las ganancias obtenidas en un determinado ejercicio, la asamblea va a manejar, por eso es el organismo de decisión, va a manejar las políticas de la empresa. Dentro de ellas serán retener parte de esas utilidades para lo que veníamos desarrollando, pero también obviamente hay que remunerar a los accionistas o socios con parte de esas utilidades. La forma en la cual lo va a hacer efectivo lo va a decidir también la asamblea. Lo hará efectivo pagando los dividendos en efectivo o en especie. En especie, cuando hablamos de especie, hablamos de bienes. O sea, puede ser que la sociedad destine algunos bienes que posee para cumplir con esta obligación de pagar los dividendos a los socios o accionistas. Cumpliendo con los requisitos establecidos, los requisitos legales, los requisitos estatutarios, con las mayorías requeridas para esta situación, se reúnen los órganos de decisión y se resuelve esta situación. Yo acá les pongo si esto tiene algún problema de evaluación. Pensemos en la registración del pago de dividendos. Vayamos un poquito atrás en la afectación de los resultados no asignados. Debitaríamos la cuenta de resultados no asignados y estaríamos acreditando el pasivo, dividendos a pagar en efectivo, dividendos a pagar en especie, el bien que sea. Entonces, problemas de evaluación en general no tiene, porque el pasivo monetario, el pasivo, los dividendos a pagar en efectivo no traen ningún tipo de problema de evaluación. Sí lo tendrían, la mínima consideración que tendríamos que hacer, si se reconoce un pasivo en especie, o sea, una obligación para con los accionistas de abonarle los dividendos. Si le asignáramos bienes, obviamente los bienes tienen una cuestión de medición o de evaluación. Bueno, ¿cómo resolvemos esta cuestión al momento de hacer la registración, al momento de reconocer esta obligación del ente para con los propietarios o socios? Bueno, respetando obviamente los criterios de medición de los activos que poseía la sociedad. O sea, vamos a tener que respetar los mismos criterios de evaluación a la hora de medir los bienes, como si los tendría la empresa. Bueno, esto, al momento de reconocer este pasivo y al momento de darlos de baja de la empresa, hay que respetar los mismos criterios de evaluación. Así que no tiene mayores inconvenientes esta situación. Ahora, lo que sí es una situación un poco más compleja, y por eso yo lo agregué, más allá que el programa no lo recepta específicamente, pero va de suyo que este tema es una opción vulgarmente utilizada en la práctica societaria, que es el de abonar la totalidad o una parte de los dividendos a los accionistas en acciones de la propia sociedad. No confundamos con acciones propias en cartera, que esa era otra cuestión, lo que tratamos en el módulo anterior. Esto estamos hablando de abonar los dividendos en acciones de la propia sociedad. Estamos hablando de capitalizar resultados acumulados o no asignados. O sea, ¿qué estamos haciendo? De los resultados no asignados o acumulados positivos, vamos a una parte afectarlo a la capitalización, o sea, vamos a emitir nuevas acciones. Recordamos que en el módulo anterior yo les mencioné las posibilidades de aumento de capital, y en una de las filminas yo le había puesto que eran 4 posibilidades, sumada a la quinta, que había sido la primera que habíamos desarrollado, que era el ajuste al valor nominal del capital, que también lo podíamos capitalizar. La opción primera que yo les había nombrado en el módulo anterior era
capitalización de utilidades. Bueno, este es el caso. Capitalizamos utilidades para distribuir y para cumplir con la retribución a los socios o accionistas. Bueno, ¿cuál es la problemática o las particularidades que tiene esta situación? Obviamente estamos asignando los resultados no asignados, estamos disminuyendo los resultados no asignados, en principio estamos disminuyendo el patrimonio neto, pero estamos emitiendo nuevas acciones, con lo cual se está aumentando el patrimonio neto. Con lo cual, ¿qué está pasando acá? Claramente tenemos una operación permutativa, donde el patrimonio neto del ente no va a estar siendo modificado. Ahora, se van a emitir estas nuevas acciones y estas acciones se les entregan a los socios y los socios obviamente quedan liberados de toda obligación de pago. No es la misma posibilidad del aumento de capital con nuevas aportaciones, otra de las opciones que yo desarrollé en el módulo anterior, donde los accionistas o socios tienen que volver a aportar fondos. En este caso, no tienen que aportar fondos porque serían como contrapartida del derecho que tenían para con el ente de que le abonen los dividendos. Así que los socios quedan liberados. Por eso es la denominación de esta situación, cuando se abonan dividendos en acciones propias de la sociedad, cuando se emiten nuevas acciones, se denominan acciones liberadas. ¿Por qué? Porque los socios quedan liberados de la contrapartida, o sea, de toda obligación de pago. Resumiendo y terminando con las características, porque esto es importante que lo tengamos claro, la entrega de estas acciones no implican ningún tipo de distribución o de asignación de activos a los socios, o sea, no implican ninguna disminución patrimonial del ente, ninguna disposición de parte del patrimonio del ente para con los socios. No van a variar los socios sus derechos relativos, sus participaciones proporcionales. ¿Por qué? Porque están recibiendo más acciones, pero sobre un capital en circulación también mayor. No nos olvidemos que emitimos más acciones, así que nos van a dar, a los socios les van a dar más acciones, pero de un capital mayor. Entonces, por lo que ya les había anticipado, no está cambiando el patrimonio neto, porque estábamos, por un lado, disminuyendo los resultados no asignados y estamos aumentando el capital en circulación, reforzando esta situación. Es una operación netamente permutativa, no se modifica el saldo del patrimonio neto, sí se modifica su composición cualitativa. Ahora, lo que sí va a provocar es una disminución del valor patrimonial por acción. O sea, los socios van a ver que su valor patrimonial por acción va a disminuir. Y pensemos, ¿cómo sacábamos el valor patrimonial por acción? Era el valor patrimonial, o sea, el valor total del patrimonio del ente, dividido la cantidad de acciones en circulación. Ahora vamos a dividir el mismo patrimonio, dijimos recién que el patrimonio neto no cambiaba, reforzamos este criterio, el patrimonio neto no cambia, el cambio fue cualitativo y no cuantitativo, entonces vamos a dividir el mismo patrimonio neto dividido una cantidad más grande de acciones, por lo tanto, de ese cociente, el valor patrimonial proporcional por acción va a disminuir. ¿Cuál sería el registro? El registro lo marco en dos momentos distintos. ¿Por qué? Porque en el momento en que, por decisión asamblearia, queda esta decisión ya como establecida, como formalizada, el asiento que recepta la contabilidad en ese mismo momento es la disminución de los resultados no asignados y, como todavía falta el cumplimiento de los pasos formales para la emisión de las acciones en circulación, creamos una cuenta, una especie de cuenta puente de patrimonio neto que podríamos denominar dividendos en acciones a distribuir. Pasado el plazo necesario para la emisión efectiva de las acciones y la entrega a los accionistas de estas acciones de la sociedad, se va a cancelar esta cuenta dividendos en acciones a distribuir, esta cuenta queda absolutamente saldada, cancelada, y si vamos a aumentar el capital suscripto, entonces si analizamos el asiento va a quedar lo que yo les venía anticipando. Se debita, o sea, se disminuye el resultado no asignado y aumenta el capital suscripto, pero claramente el patrimonio neto no cambia.
Bueno, antes de despedirme y antes de terminar con este módulo, les voy a hacer 4 o 5 comentarios, voy a destinar 2 o 3 minutitos más para hablar del punto 10 de la unidad esta de financiación propia, que hablaba del cómputo del interés de la financiación propia o del capital propio. La verdad es un tema más económico que contable, pero ¿por qué está puesto en el programa y por qué termina siendo un motivo de discusión? Es porque obviamente ha traído muchísimas discusiones doctrinarias esta situación, no solo en nuestro medio, sino que internacionalmente también hay mucho debate, muchos artículos escritos sobre este tema. Si se debiera reconocer el costo del capital propio contablemente o no. Yo les decía que este es un tema más económico que contable. ¿Por qué? Porque está muy asociado a lo que podríamos denominar el costo de oportunidad. Pensemos o vamos un poquitito hacia atrás cuando yo les estuve explicando un poco el tema de capital, y recuerdan que yo les dije que el capital tenía una serie de funciones. Una de las funciones era la que podríamos decir función productiva en general, ¿no? ¿Qué significa con esta función productiva? Bueno, que todo el capital aportado y convertido en recursos está destinado a la obtención de los fines para los cuales fue creado el ente. Todos esos recursos y que fueron financiados indistintamente con capital propio o capital ajeno. Toda esta parte, todo ese análisis financiero que venimos haciendo en las últimas 2 unidades, tiene que ver un poco con esto. Entonces, desde el punto de vista económico, es indistinto si la financiación ha sido con fondos propios o fondos ajenos. Lo que importa es que obviamente hubo que conseguir fondos para obtener los recursos, para que con esos recursos, capital productivo, capital de trabajo, obtengamos los fines, cumplamos la finalidad para la cual fue constituido este ente. Ahora, ¿dónde aparece la discusión? Bueno, la economía dice, toda afectación de un capital, toda inmovilización del capital, claramente, decididamente, tiene un costo de oportunidad. Y va más allá y dice, si se reconoce explícitamente el costo del capital ajeno mediante el reconocimiento y las registraciones del interés, que es la remuneración al capital ajeno, con un detalle muy específico por la contabilidad, ¿por qué la contabilidad no recepta la retribución al capital propio? Y cuando hablamos de la retribución al capital propio, no se refieren solamente a el pago de los dividendos, porque ya vimos que a veces el pago de los dividendos está restringido por las decisiones societarias. O sea, la contabilidad claramente, y es un tema que también se ha tocado en las primeras unidades, cuando habla de la determinación de beneficio económico, la diferencia beneficio económico beneficio contable, anda dando vuelta el halo este del costo de oportunidad. Así que la gran pregunta fue siempre acá es, ¿por qué no se reconoce el costo del capital propio y sí se lo reconoce el costo del capital ajeno? Quizás la respuesta viene dada por la dificultad al momento de este reconocimiento y específicamente la dificultad al momento de las registraciones y las asignaciones de partidas. Hagamos la comparación. La registración de la remuneración al capital ajeno es sencilla, o sea, reconocemos un resultado negativo por los intereses, de acuerdo al criterio de devengamiento, y vamos a acreditar el pasivo, o sea, la obligación para con el que prestó los fondos, o el pago, la disminución del activo, cuando pagamos por esos intereses, por esa remuneración al capital ajeno. O sea, el asiento es muy sencillo, intereses a caja o intereses a intereses a pagar. Hagamos la equiparación con el reconocimiento del costo de capital propio, o sea, tendríamos que reconocer una cuenta de resultado negativo y tendríamos que acreditar una cuenta de qué característica. La obligación para con quién. Entonces, acá en doctrina se han manejado distintas alternativas, distintas soluciones, se ha encontrado que la verdad la mayoría de las soluciones son bastante discutidas y por eso es que a la fecha que estamos charlando sobre este tema no es
la verdad no es para nada uniforme la posibilidad de aceptar y reconocer el costo del capital propio. O sea, es un tema que se discute, es un tema doctrinario, pero que no se reconoce en la práctica esta situación. En 2 minutos, ¿cuáles han sido las posiciones doctrinarias para el reconocimiento de esa contrapartida? Bueno, hay autores como, por ejemplo, Biondi, que manifiestan que se puede acreditar esa contrapartida a una reserva de capital. Recordemos los comentarios de la reserva de capital cuando desarrollamos el tema de prima de emisión, que dijimos que reserva de capital, o sea, las reservas tienen que provenir de utilidades líquidas y realizadas. Ese es el concepto, o sea, retener fondos con una asignación específica. Acá, ¿qué fondos estamos reteniendo? Bueno, pensemos que por ahí los fondos estamos reteniendo para remunerar a los accionistas. Ahora, ¿de qué utilidades estamos hablando? O sea, acá esta conceptualización obviamente tiene muchas críticas, no tiene mayores fundamentos, mayores precisiones. Otro de los autores muy reconocidos que ha desarrollado este tema, ha publicado artículos que tienen una cantidad de años también importante, ha sido Robert Anthony. Anthony, que dice que la contrapartida podría ser la utilización de la cuenta resultados no asignados, que desarrollamos hace unos minutos. ¿Y cómo lo manejaríamos? Bueno, lo manejaríamos al igual que la partida ajuste de resultados de ejercicios anteriores. O sea, resultados no asignados por la remuneración del capital propio lo estaríamos reconociendo en el estado de evolución del patrimonio neto, al igual que el área. Ahora, claramente el reconocimiento de estos resultados estaría vulnerando el principio de mantenimiento de capital financiero. O sea, ¿de qué resultados estamos hablando? ¿Cómo se determinan estos resultados? La dificultad en cuanto a la determinación y asignación, la verdad, es bastante seria, es bastante compleja. Y otra de las cuestiones sería el cálculo, o sea, asignarle un valor. Cuando nosotros estamos asignando el valor a la remuneración a un pasivo, claramente la tenemos en la situación contractual entre partes. O sea, cuando nosotros pedimos un préstamo en un banco, claramente el banco nos dice qué tasa de interés nos está cobrando. Lo mismo un proveedor, cuando estamos financiando una mercadería a plazo, sabemos cuánto es la tasa de interés que nos está cobrando, directa o indirectamente, de manera explícita o de manera encubierta. O sea, esa información la tenemos. Ahora, ¿cómo asignamos un determinado valor, una tasa de interés al capital propio? Decididamente es una situación muy compleja y que, la verdad, en la práctica se opta por el no, a estos momentos se opta por el no reconocimiento. Bueno, con este tema dejo por concluido este módulo de financiación propia. Espero que les sea de utilidad, espero que lo hayan entendido. Acá les vuelvo a poner mi correo electrónico y si no, siempre está el portal de AU24 para que estemos en contacto. Bueno, yo me despido, los saludo y nos veremos en el próximo módulo que también tenemos, ¿no?